Vamos a la palabra, hermano. Vamos al libro de Hebreos 1:2. Y el mensaje de esta tarde se nombra la herencia de Cristo. Hebreos 1:2, vaya ahí. Y tiene como título en la palabra, en la escritura, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a dejarle hasta ahí, póngale un separador, en un momentito más vamos a regresar ahí a Hebreos 1:2 para leer el que sigue. Vamos a empezar a escudriñar esta porción de la Biblia en donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que los profetas del Antiguo Testamento indagaron para saber quiénes iban a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, que iba a estar guardada para los que creyeran en el sacrificio del Mesías. Y dice en el 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En los días de hoy, que vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, después de la muerte de Cristo, dice: a quien constituyó heredero de todo. Dice la palabra de Dios que Él constituyó a un heredero. El constituir a un heredero quiere decir que Él formó, que Él de manera legal lo instituyó, lo escribió, de manera fundamental, de manera legal. Él constituyó a Jesucristo, porque dice la Escritura que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el único que murió por nuestros pecados. Entonces, vamos a ver cómo esa herencia y cómo Dios constituyó a ese heredero que fue Jesucristo, que es Jesucristo, nuestro Salvador, y cómo esto viene a repercutir inmediatamente en el creyente, en la herencia, en lo que el creyente es en Cristo Jesús, y el impacto que tuvo no solamente en nuestra vida, sino también en el mundo, en nuestra vida espiritual y en muchas otras circunstancias. Vamos a Génesis 3:9, y desde el Antiguo Testamento, así como leíamos en Hebreos 1:1, se venía anunciando que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. En Génesis 3:9, desde el momento en el que Adán y Eva caen en desobediencia, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Recordemos que Dios creó a Adán y de Adán creó a Eva. Pero Dios creó a Adán para que señoreara la tierra y le entregó un reinado a Adán, le entregó un poder y un señorío a Adán, que después ellos lo entregaron cuando cayeron en desobediencia y se lo entregaron a Satanás, al enemigo. Dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y aquí es en donde vemos por primera ocasión una consecuencia de libre albedrío, una consecuencia negativa de libre albedrío que Dios ha puesto en el hombre. Y dice en el 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y vemos también por primera vez el sentimiento de culpabilidad y el hecho de decir: no, yo no fui, fue aquel. Y esto es importante porque tenemos, dice la Escritura, que tenemos tres enemigos: mundo, demonio y la carne. Y para poder enfrentar a estos tres enemigos es importante conocer nuestra herencia para poder identificar las armas que vamos a utilizar para poder enfrentar a estos tres enemigos. Tenemos el poder para poder vencer al enemigo, tenemos dominio propio para matar a nuestra carne y tenemos el amor para llevarlo al mundo, el amor que Dios nos dio.
Dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y mire cómo la culpabilidad la brinca para no ver la viga de uno propio, ¿no? Dice, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí es a donde quería llegar, es el primer anuncio del Salvador. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en este versículo está anunciando el nacimiento. Y tiempo después, en Isaías 9:6, anuncia, ahí veíamos en Génesis, anuncia el nacimiento de un Mesías. Está anunciando ya que la simiente, que un hijo de una mujer iba a destruir el imperio que había sido entregado en ese preciso momento. Y en Isaías 9:6 nos anuncia otra cosa. Dice en el 9:6, aquí nos anuncia el lugar del nacimiento. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos ahí cómo se anuncia un nacimiento del Mesías y una confirmación de Génesis. Y si vamos allá adelantito, en el libro de Miqueas, nos dice y describe, estamos hablando de las profecías del Mesías, nos dice en Miqueas 5:2, nos dice, ahí describe por medio de profecías el lugar de nacimiento de Jesucristo. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos en Génesis el primer anuncio del Salvador. En Isaías 9:6 el nacimiento, la confirmación. Y en Miqueas 5:2 vemos el anuncio del lugar del nacimiento. Recuerde que la matanza de los niños, porque Satanás desde Génesis sabía que por medio de la simiente de un hijo de una mujer, Satanás sabía que iba a ser vencido. Entonces, en aquella matanza de los niños, él no quería que naciera este Salvador precisamente, pero Dios tenía un plan, tenía un propósito, te tenía elegido a ti y a mí. Nos escogió de lo más vil y lo menospreciado. Aquí me gusta mucho esta parte mencionarla, quiero resaltarla, donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sabe qué? Belén era una parte muy pequeña en el país, allá en Judá. Y sabe que hay una parte en la escritura donde dice que Dios nos escogió de lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio. Dios no busca personas perfectas. El Señor no busca personas que hagan buenas obras. El Señor no busca personas que tengan múltiples conocimientos, dones, sabiduría. Dios busca un corazón y nos ha escogido a ti y a mí. Y Él quiere transformar ese corazón así como es, así como eres. Dios te ha escogido a ti, así como eres, con todos tus defectos, los que tú llamas defectos, con todas tus virtudes, así. Dios te amó, te escogió a ti. Y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, eres un privilegiado. Y si no, vamos a hacer una oración para que le recibas a Cristo dentro de tu corazón, porque Él te ha escogido de lo vil y lo menospreciado. Dice en Isaías 53:3, allí adelantita atrás, vamos a regresarnos un poquito. Y en este versículo nos dice en el Antiguo Testamento la profecía más exacta, y nos dice a qué venía Cristo. Precisamente nos da una descripción tan preciosa de lo que venía Cristo. Dice Isaías 53:3, dice, despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es Antiguo Testamento, pero son promesas. Y describe un sufrimiento, describe padecimientos, describe desprecio, describe aflicción. Y todas estas cosas que describe, vamos a seguir leyendo, cayeron sobre una sola persona. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No dijo nada, no dio objeciones Jesucristo cuando fue llevado a la cruz del Calvario, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí está hablando de nosotros, lo que le hemos recibido. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo, de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Recordemos que Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. No habló negativo, sus obras fueron buenas el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dice el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es importante, porque tú y yo, nuestro pecado fue, fuimos redimidos, fuimos santificados, y el precio, esto que dice expiación, es que el precio que nos correspondía a nosotros pagar por el pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Esto es importante. Dice, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Sabe qué? Ahí está hablando de nosotros, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el Antiguo Testamento había profetas que intercedían, había sacerdotes que intercedían por el hombre, por los pecados, y tenían que ellos matar un cordero que tenía que ser de determinadas características que estaban ahí en Levítico. Y sabe que esos sacerdotes, como estaban en esta carne, morían, y duraban cierto tiempo y morían, y se levantaba otro sacerdote. Nosotros fuimos y tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él es la vida eterna, y él ya no se completa ese ciclo, porque él es el sumo sacerdote, él es el principio, el fin, él es la plenitud de aquel que lo llena en todo, y él es nuestro sumo sacerdote, y con él tenemos entrada al lugar santísimo. Sobre todo, quiero que pongas mucha atención en esta parte, porque todo lo que acabamos de leer, y lo quería leer todo, porque describe muchas aflicciones, describe padecimientos, describe aún ahí mismo, dice acerca de las enfermedades, describe acerca del pecado. Y Cristo dice aquí que Él murió en expiación por nosotros, que Dios le envió como un regalo. Por eso es que vivimos en el tiempo de la gracia, porque Dios envió ese regalo precioso que fue a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, solamente con creer. Porque todo el padecimiento, la muerte y el pecado lo tomó Cristo y lo destruyó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y esto es importante porque hasta el día de hoy
Mucha gente sigue en aflicciones y se aflige por los problemas y las situaciones de la vida. Se aflige a lo mejor por cuestiones de dinero, por enfermedades, cuando aquí acabamos de leer que Cristo, por medio de su llaga, hemos sido curados por medio de su llaga. Esto es importante porque son leyes espirituales que están estipuladas de una forma, están constituidas de manera legal. No hay nadie, aquí no hay, vamos a empezar a ver cómo Dios creó un plan perfecto y cómo Él mismo instituyó las bases, en las bases que palabra de fe que nosotros predicamos, y esta es la base del creyente, el creer que Cristo murió porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Nos dice que la aflicción del pecado, y lo estábamos leyendo, y las consecuencias del pecado cayeron sobre Cristo, para así poder cumplir la ley y así de manera legal poder quitarle las llaves del reino a Satanás. Leíamos en Génesis hace un momento que Adán, cuando cae en desobediencia, le entrega las llaves del reino a Satanás. Y durante todo ese tiempo, durante todos esos años, el hombre vivió esclavizado de Satanás, del pecado, de la maldad, de las concupiscencias de la carne. Pero Cristo instituyó y constituyó a un heredero. Sí, y en Hebreos 2:14, vaya ahí, y vamos a ver cómo de manera legal, en el reino espiritual, Dios creó un plan para quitarle las llaves a Satanás. En Hebreos 2:14 nos empieza a decir, vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a desarrollar este plan. Y dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando dice por medio de la muerte se está refiriendo a la muerte y al sacrificio de Cristo, que por medio de su muerte, del sacrificio de Cristo, Él destruyó al imperio de la muerte. Dice ahí, esto es, ¿a quién? Al diablo. Vemos el plan. Y en el 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese nada más, esto es precioso. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado nos vuelve esclavos. El temor nos vuelve esclavos. Y dice en Apocalipsis 1:17, nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos ahí, y leíamos hace un momento en Isaías, el propósito de la muerte de Cristo y por cuál Él vino a este mundo. Él vino, murió y resucitó con un fin. El fin era lo que acabamos de leer en Hebreos 2:14, de librarnos del temor, de librarnos de la esclavitud, de librarnos de la muerte. Y en Apocalipsis nos describe en el 1:18 a quitarles las llaves a Satanás. Y cuando me refiero a las llaves, cuando la Escritura habla de las llaves, se refiere al reino, al poder y al señorío. Por eso dice en Primera de Corintios 15:55, Primera de Corintios 15:55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el pecado es quitado, Cristo destruye el pecado, por lo tanto, no quita ese aguijón de la muerte. Y por lo tanto ya no somos, como ya no somos esclavos del pecado, ya no hay esa división entre el hombre y Dios. Existe un camino abierto hacia el Padre y ese camino lo hizo Cristo. Tenemos la victoria por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la muerte de Cristo.
y tenemos entrada al lugar santísimo por medio de su sangre. Por medio de su llaga hemos sido nosotros curados. Por medio de su muerte es que somos santificados, somos redimidos, somos justificados por medio de su sangre, por medio de su muerte. La aflicción, el temor, todo lo que leíamos en Isaías, la angustia, las aflicciones, las cárceles, todas estas cosas que leíamos en Isaías cayeron sobre Cristo. Por eso es, y lo vamos a ver en un momento más, que Él nos dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tomemos, dice Él, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe por qué? Porque todo el padecimiento y las aflicciones cayeron sobre Jesucristo. Esto es muy importante y lo debemos de tener bien en claro, porque nos dicen, nos pueden dar una mala noticia o un diagnóstico, y cuántas veces le hacemos más caso a lo que nos dice nuestra mente, o cuántas veces le hacemos más caso a lo que nos dicen las otras personas, la sabiduría humana. ¿Cuántas veces no nos desviamos de lo que nos dice Dios o nos desenfocamos de lo que nos dice Dios, que somos nosotros en Cristo Jesús, y se nos olvida y le hacemos más caso al diagnóstico, le hacemos más caso a lo que ven nuestros ojos naturales? Y el estado del hombre es completamente normal que vea, que necesita ver para poder creer, pero nosotros debemos de saber que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una fe, aunque te duela tu rodilla, si tú tienes fe, si tú crees en lo que dice Dios de ti, ese dolor se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú llegaron los recibos, si tú dices, es que no me va a alcanzar para pagar la colegiatura, para comprar los útiles, para pagar el servicio de la luz, del agua. Si tú crees que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, debes de saber que Él es tu proveedor, que Él es tu pastor y que nada te puede faltar. Entonces es importante considerar esta parte para que cuando vengan las situaciones, los diagnósticos negativos, los problemas, poder enfrentar aquel problema con la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que se levantan en nuestra mente, comentarios, consejos, tanta mala noticia que viene y que vemos en el mundo. Hermano, si tú ya estornudaste y pensaste que era COVID, en el nombre de Jesús se seca. Ese virus se seca en nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Todas estas cánceres se pudren en el nombre de Jesús. Somos sanos, hemos sido curados. Es una ley espiritual. Debemos de tener bien grabado en nuestro corazón, más allá de nuestra mente, de que somos sanos por las llagas de Cristo, porque todo ese padecimiento lo pasó Él en la cruz del Calvario, para que nosotros no tuviéramos que padecer en ello, y que nuestra oración sea en acción de gracias, más allá de pedir, Señor, te pido sanidad. No, porque la sanidad ya ha sido dada. Y es en donde entra la acción de gracias. Gracias, Señor, porque yo soy sano por las llagas de Cristo. Gracias, Señor, porque tengo una economía próspera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tengo una familia bendecida, porque bendito es el fruto de mi vientre. Gracias, Señor, porque voy a ver a mis familiares también cuando yo vaya contigo, que es la promesa también. Esto es creer en lo que Dios ha instituido y ha constituido. Es una herencia. Entonces, veíamos que tenemos la victoria por medio de la sangre de Cristo y la muerte de Cristo. La palabra nos enseña de qué manera fue el plan y de qué manera triunfó Cristo por medio de su muerte en la cruz. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿De su qué? De su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, sobre todo principado
y sobre toda autoridad y poder y señorío y cualquier enfermedad respiratoria y cualquier enfermedad diagnóstico que existe en el mundo, sobre todo eso, hermano, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La herencia, Cristo, veíamos hace un momento las llaves. El propósito de Cristo de morir en la cruz del Calvario fue para descender al infierno y pelear una batalla en contra de Satanás. Él sale victorioso, le quita el reinado, pero Cristo, esa herencia, el reinado, las llaves, no se las queda a Cristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, a la iglesia. Cuando dice a la iglesia, tú y yo hemos sido constituidos templo del Dios viviente, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú vienes a ser templo del Dios viviente. La iglesia no es una estructura física, la iglesia no es mucha gente, la iglesia eres tú, creyente, porque en ti está el Espíritu Santo que te enseña y nos ayuda a entender estas verdades. La iglesia eres tú. Entonces, ese poder, ese señorío, tú tienes ese poder y ese señorío por medio de la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice la Escritura que tenemos el poder y la autoridad para hollar toda serpiente, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Nada os dañará, dice la Escritura. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Está muy claro en la Escritura. Entonces, si retomamos un poquito en Hebreos 1:2, leíamos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Podemos entender más claramente quién es el heredero y a qué se refiere cuando dice todo. Todo es todo. Nuestra vida, tus finanzas, tu sanidad. Él es el abogado. Si tienes a lo mejor alguna situación que necesitas resolver ante la ley, Él es tu abogado, hermano. Él no te va a dejar avergonzado. ¿Sí? Dijo Jesucristo y dice en la Escritura que prestaremos a las naciones y no pediremos prestado, dice la Escritura. Que se levantará 1000 a nuestra diestra, 10,000 a nuestra siniestra, pero a que nosotros no nos llegará. Ninguna plaga tocará nuestra morada, dice la Escritura. Todo es todo. Le decía hace un momento la profecía, no hay medias tintas. Tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres heredero de toda esta herencia, de todo este poder, de todo este señorío que acabamos de leer, porque son muchísimas cosas, hermano. Y por eso es que venimos a casa de oración para aprender todas estas cosas que forman parte de nuestra herencia, porque esto es muy poco, esto es apenas la base, una embarradita. Sí, leíamos entonces en Hebreos 1:2, donde dice, constituyó heredero de Dios. Dios crea el plan de una manera legal, ¿sí? Y vemos que existe una herencia la cual se nos ha dado a los que creen. ¿Cuántos han creído en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Este es el fundamento de nuestra fe, que Cristo pagó el precio. Y entonces, por medio de ese precio que Cristo pagó, es que somos merecedores a la vida eterna, somos merecedores a la salvación. No por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo, porque Él pagó el precio. Cristo nada más. Y dice en el 3, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es grandioso, hermano, esto es poderoso lo que estamos leyendo. Estamos leyendo a un Dios que sustenta el universo, que creó al universo, y que ese Dios es el que te sustenta a ti. ¿A qué te limitas? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te afliges por el día de mañana si Dios fue el creador del universo y Él es el que sustenta por medio de su poder todas las cosas?
Sí, esto es grande, hermano. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más el excelente nombre que ellos. ¿Sabe que esa posición que tiene Cristo, porque Él dijo, las mismas obras que yo hice, ustedes también las harán a los que creyeren? Entonces el poder que tuvo Cristo es el mismo poder que opera en nosotros. Y aquí donde dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Dios dice que lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que nuestra oración, si pon atención a las oraciones, mencionan mucho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hemos recibido todo de parte de Jesús de Nazaret, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el enviado de Dios. Cristo cumplió la ley por nosotros, haciéndose Él el pecado, transfigurándose, afligido, lo traspasaron, lo menospreciaron, le escupieron, para que tú y yo no padeciéramos todas estas cosas y para que nosotros tuviéramos una posición muy alta. Tenemos una posición muy grande ante los ojos de Dios, hermano. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Viera que yo me acuerdo, antes de venir al conocimiento, yo me acuerdo que me decían mucho, o que yo escuchaba mucho mencionar que decían, es que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Yo me acuerdo que me decían mucho eso. Y todavía cuando llegué a la escritura yo tenía presente, yo decía, pues la voy a buscar, y no la encontraba hasta que algún día pregunté y no existe, no viene en la escritura. Y cuando dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sabe que hay cosas que no vienen en la escritura y las creemos. Por eso es que venimos a casa de oración y es importante que tú traigas tu Biblia para que confirmes y compruebes que lo que se te está predicando verdaderamente está ahí escrito, pero sobre todo lo pases por el lente de la gracia. ¿Sí? Tú eres heredero de bendición, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Todas aquellas cosas, los rudimentos del mundo, y dice, y no según Cristo, todo, hermano, si esas cosas que si te llegan a decir, es que tienes que hacer para poder merecer, o tienes que hacer un esfuerzo, hermano. Nuestros esfuerzos, nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Por eso es que creemos, por eso es que nos llamamos cristianos, porque creemos en el sacrificio de Cristo. Y porque nosotros nos basamos en la herencia que Cristo nos dejó, y en eso nos movemos, en su herencia. En que somos, en que, por ejemplo, la Escritura menciona donde dice, bendito es el fruto de mi vientre, dice la Escritura. Y es una promesa preciosa. Y que aún si tú a lo mejor todavía no tienes hijos, puedes dar gracias, porque bendito es el fruto de mi vientre en un futuro para tus generaciones. Estar orando en acción de gracias. Si a lo mejor tú dices, yo me siento bien, no me duelen mis articulaciones, no hago deporte, no me duele nada. También es necesario darle gracias a Dios por nuestra sanidad. Y no esperar hasta que llegue el mal diagnóstico, no esperar hasta que nos digan no se puede, o nos den la mala noticia. No necesitamos esperar a eso, hermano. Necesitamos empezar a escudriñar la palabra, a poner atención y conocer nuestra herencia. En pocas palabras, seguir alimentándonos para conocer nuestra herencia y entrar en acción de gracias por tu familia, por tu sanidad económica, por tu negocio, por tu trabajo, por los compañeros de trabajo, por todo, hermano, por tu vehículo, por el medio de transporte. Sí, vamos a seguir leyendo en Colosenses 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Recordemos que en el Antiguo Testamento
para poder ser parte de la ley, o para una de las cosas que requería la ley era circuncidarse, y si no se circuncidaba no formabas parte de la ley, era un mandato. Y aquí dice que dice que en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, no de este mundo, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, todo, hermano, Cristo, ahí está pagado todo. Todo se cumplió en la muerte de Cristo. Por eso sus últimas palabras fueron: consumado es. Todo se cumplió. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso dice la Escritura que si confesares a Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios y que Dios le envió, y que por medio de su muerte, hermano, ¿sí? Es que si tú crees en este sacrificio es que podemos ser salvos, dice la Escritura. Porque dice, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que él le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Consumado es. Cuando dice los decretos, el acta, anulando el acta de los decretos, está refiriéndose a la ley. Tú y yo, hermano, vivimos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, la ley de Moisés terminó con la muerte de Cristo, y nosotros, tú y yo, vivimos en el tiempo de la gracia, en donde todo es por fe. Fe en creer en el sacrificio de Cristo, ¿sí? En primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice, menciona, hemos leído en diferentes ocasiones en donde dice que hemos sido renacidos. Es porque cuando recibimos a Cristo, nuestro hombre viejo que estaba muerto en delitos y pecados recibe vida. Nuestro espíritu recibe vida, y recibe una vida en donde viene ahí el Espíritu Santo a morar, y por medio del Espíritu Santo es en donde habla nuestro espíritu, y de ahí, hermano, viene una esperanza viva. Si a lo mejor por eso es que Cristo viene a traer nuevas expectativas de vida. Si a lo mejor tú decías, es que yo ya quiero el divorcio, Jesucristo viene a traer una nueva expectativa para que tengas un nuevo matrimonio, y que a partir de ahí sea un cambio de vida. Cristo viene, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones a cambiar nuestra calidad de vida. Esto es importante, hermano, porque el Espíritu Santo trata directamente con nosotros. A mí una de las cosas que me llamó la atención y me gustó de Casa de Oración Palabra de Fe, porque me habían llevado a otros lugares, a mí me gustó que yo desde el momento en el que llegué nunca me dijeron, ni siquiera me voltearon a ver por mi forma de vestir, ni por mi forma de hablar, porque era muy grosero, era muy viguero. Y a mí me llamó la atención que lo que predicaban y lo que decían venía en la Escritura, pero sobre todo porque eran coherentes. A mí me llamó la atención eso, pero hubo una cosa que en lo personal me llamó muchísimo la atención, que cuando el predicador hablaba, y yo por eso siempre lo sigo predicando, y decía, traiga su Biblia para que usted confirme que ahí está escrito, y si no está, no me lo crea. Y yo decía, bueno, entonces eso quiere decir que hay cosas que la gente dice que no vienen escritas en la Biblia. Por eso es que tú y yo necesitamos estar bien fundamentados y bien cimentados en la roca, en palabra de fe, para que no seamos movidos de esta palabra, que es la verdad, lo que estamos leyendo, que Cristo
y que por medio de la muerte de Cristo tenemos una herencia y que por medio de esa herencia tú y yo, hermano, tenemos un poder enorme. Que creyentes impondrán manos y los enfermos sanarán, hermano, por medio de tu oración. Por medio de tu oración, hermano, los demonios huyen. Tú eres luz a las naciones, tú eres la sal de este mundo. Tú eres esa luz, hermano, la luz de Cristo, la luz de este mundo. Tú y Dios son mayoría. Y es necesario, hermano, entender nuestra posición y entender que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús y que el pecado fue destruido hace más de 2000 años por medio de la muerte de Cristo. Que no hay una división, que no necesitamos que oren por nosotros. Tú mismo puedes orar por ti para autoliberarte, para declarar en el nombre de Jesús. No necesitas esperarte al siguiente servicio para que oren por ti, porque tú mismo puedes hacerlo, hermano. Necesitamos seguir desarrollando nuestra autoridad como hijos de Dios, pero para desarrollar nuestra autoridad necesitamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y somos, hermano, hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, somos hijos, somos herederos de bendición y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos una herencia, leíamos hace un momento, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Está bien claro, está de verdad, yo creo que más claro no puede haber aquí en la Escritura. Y vamos ahí, por favor, de las principales promesas que el creyente, de los principios de la vida eterna del cristiano, de los fundamentos del creyente. En Primera de Juan 5:11 nos habla de un principio de las promesas que forman parte de la herencia de Dios. Dice en Primera de Juan 5:11, y yo te quise dar todas estas citas que son fundamento y que forman parte de nuestra fe, de los principios de nuestra fe, para entender un poquito el plan que hizo Dios y cómo leíamos, cómo constituyó Él a un heredero y cómo Él nos hizo a nosotros herederos por medio de la muerte de Cristo, para poder llegar a decir esta escritura y llegar a las promesas, en donde dice, por ejemplo, en Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cuando dice testimonio es que Él ha dado la palabra, que Él lo ha dicho, que Él lo ha prometido. Dice que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sabe por qué tenemos vida eterna? Porque el pecado, la paga del pecado era la muerte, pero Cristo destruyó al pecado, por lo tanto ya no hay muerte. ¿Sí? Hay una muerte natural, pero tenemos la promesa de que vamos a ir a el Señor y que le vamos a ver y vamos a reconocer a nuestros seres queridos, dice, nosotros y nuestra casa. Otra de los principios, de los fundamentos de las promesas de Dios es la herencia del perdón de pecados. Nos dice en el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe qué, hermano? El pecado, la carga, el del estar cargando los problemas y las situaciones, las angustias, el estrés, trae cansancio. Y el cansancio trae arrugas a la cara, trae no se ha fijado a lo mejor gente que trabaja mucho y que dura años trabajando, cómo se acaban, cómo luego la cara se les empieza a transfigurar. Pero Dios dice que Él nos rejuvenece como las águilas. ¿Sabe por qué? Porque Él quita todo eso. Y es necesario, Él dice que ya lo quitó, pero a veces nosotros nos lo volvemos a echar a la espalda. Por eso Él dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otro principio, el descanso, el descansar en Dios. Ligero es su carga, ligero es su yugo. Descansa en el Señor si ya estás cansado de los problemas. Confía en la herencia que Dios te ha traído por medio de su muerte y descansa en el Señor. Entra en su reposo,
Pon aquella situación en las manos de Dios y verás cómo Dios la transforma en el nombre de Jesús. Pero necesitas soltarla. En Filipenses 4:19 te dice y nos dice, nos da una promesa y es parte de nuestra herencia, donde nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta, ¿qué te falta? Ya está provisto, ya está dado. Dice en Filipenses 4:6, allá atrásito: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ponga mucha atención en esta parte, porque dice: con acción de gracias. ¿Tienes alguna petición? ¿Necesitas algo de provisión? Dice ahí: con acción de gracias. Gracias, Señor, porque este recibo ya está pagado, aunque tus ojos físicos te digan lo contrario. Gracias, Señor, porque ya está pagado. Aunque tú sientas el dolor, sientas que te dieron el diagnóstico, en acción de gracias. Gracias, Señor, porque soy sano por las llagas de Cristo. En acción de gracias. Y esta es la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? En acción de gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Gracias, Señor, porque bendito es el fruto de mi vientre. Gracias, Señor, por la vida de mis padres, por la vida de mis hermanos, por mi trabajo, porque toda obra de mis manos es prosperada, porque todo obrero es digno de su salario, porque tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi pastor y nada me puede faltar. El sustento es Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué, hermano? El no entrar en no confiar en el desenfocarnos de nuestra herencia, de la provisión, de la herencia de Cristo, nos trae preocupación, nos trae aflicción y empezamos a desviarnos y empezamos a hablar negativo. Y ese hablar negativo son semillas que se siembran, que van a traer su fruto. Si empiezas a hablar negativo, es una ley espiritual. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero cuando tú entras en el reposo del Señor y tomas la paz que sobrepasa todo entendimiento, estás creyendo en lo que Cristo dice de ti. Cuando tú crees en lo que Cristo dice de ti, vas a hablar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es porque estás creyendo en Él. Es necesario que hagamos esto para no sembrar semillas malas y no sembrar también semillas malas en los nuestros, hablando negativo de los nuestros, tomando nuestra paz, que si no ha llegado, en vez de estarnos preocupándonos si le pasó algo, o porque si a lo mejor está resfriado y decimos, híjole, y empieza la mente, ¿no será COVID? Y si se me pega, y si esto, y empieza la mente a maquinar muchísimas cosas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sí, esto es importante. ¿Cómo desecho los malos pensamientos o cómo quito de en medio esos pensamientos? Habla la palabra. Entra en acción de gracias. Gracias, Señor, porque yo soy sano por las llagas de Cristo. Claro, somos sanos por las llagas de Cristo, pero no por eso voy a andar sin cubrebocas, ¿verdad? O voy a andar en la calle, no cuidándome. Tenemos que también que ser prudentes, y es ahí donde entra también el libre albedrío y la prudencia, templanza, los frutos del Espíritu. Que eso, conforme tú te vas alimentando, conforme tú vas confesando y utilizando la palabra, utilizando la herencia, eso se va dando solito. Dice en Juan 14:26, una de las herencias preciosas, una de las promesas de la herencia preciosas es el Espíritu Santo. Y dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿En quién está? ¿En Dios? No está en Dios, porque ya está dado, se fija. Esa es la diferencia, en que ya está dado. Es por eso que nos corresponde, pero necesitamos entender nuestra posición. A mí me corresponde tomar mi paz, no a Dios. Es decir, yo tomo mi paz en el nombre de Jesús
Y no voy a permitir que mis pensamientos, esos pensamientos los echo fuera, esos dardos del enemigo se secan en el nombre de Jesús. Y no permitir que esos pensamientos negativos bajen a nuestro corazón y salgan por nuestra boca. Es importante, hermano, entender nuestra herencia. Y sobre todo en esta parte donde dice más el Consolador, el Espíritu Santo, es una de las promesas. Vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, es el Maestro. Y dijo Jesucristo cuando Él murió que Él enviaría al Consolador. Él es el quien, por medio de Él, hermano, podemos, gracias a Él, podemos, cuando nosotros perdonamos a una persona que nos falló, que nos dio una puñalada y nos quebrantó el corazón, el Espíritu Santo, Él es el que sana, Él es el Consolador, hermano. Él es el que sana toda dolencia. Él es el que viene a sanar nuestro corazón. Si a lo mejor hubo una persona que te lastimó, o a lo mejor ya se fue con el Señor, Él es el Consolador, hermano. El Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está el consuelo. En Él también dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará. Nuestra mente no retiene, la mente natural no retiene, hermano. Por eso es que se nos dice, venga a congregarse, siga alimentándose, porque la mente no retiene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos ayuda a recordar quiénes somos en Cristo Jesús, sobre todo a entender, a asimilar, porque esto que estamos viendo, solamente por medio del Espíritu Santo es que se puede asimilar, porque vamos en contra de lo sobrenatural, en contra de lo natural. ¿Cómo vamos a decir, aunque veamos que traigo muy poquito y que no voy a ajustar en lo físico, y que digamos, es que Dios me sustenta? Y cuando tú lo declaras, y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, y síguelo haciendo, sigue declarando la palabra, hemos visto la respuesta de Dios. Y síguelo haciendo, hermano, no te desanimes. Dios es tu respaldo, Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién iremos? Si no solo a ti, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Póngase de pie, yo le voy a dejar hasta aquí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta aquí. Y no quiero irme sin antes preguntar si hay alguien aquí presente que haya venido hoy por primera vez y no le he dicho a Jesucristo, ven, quiero que vengas y vivas dentro de mi corazón. Si tú has venido hoy por primera vez, te voy a pedir que levantes tu mano. Todos hemos hecho una oración. Si hay alguien, nada más le voy a pedir que levante su mano. Yo voy a orar por él. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga yo aquí en este lugar? ¿Si hay alguien? Le voy a pedir si puede venir aquí adelante, por favor. Todos lo hemos hecho. Si la pueden acompañar, perdón. Si gusta, no es a fuerzas, sino en otra ocasión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para la transmisión, yo los voy a guiar en una oración, igual si usted lo gusta hacer allá en lo personal. Yo los voy a guiar en una oración en donde ustedes le dicen a Jesucristo, ven, quiero que vengas y vivas dentro de mi corazón. Con esta oración uno se hace merecedor a esta herencia, porque necesitamos confesarlo con la boca y creerlo con el corazón. Yo te voy a guiar en esta oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Y vas a repetir con voz que tú te escuches estas palabras. Dile, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Yo hago válido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Te agradezco porque de ahora en adelante nunca más estaré solo. Tú irás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Yo rompo con toda maldición generacional desde mis padres, abuelos, tercera, cuarta y quinta generación. Y en el nombre de Jesús declaro que todo está bien, que todo problema dobla rodilla ante el nombre de Jesús. Y te agradezco porque nunca más estaré solo. Tú irás conmigo y yo iré contigo y tú irás delante de mí. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Hasta ahí. Voy a orar por ti, voy a hacer una oración por ti. Si tú has hecho esta oración, ya no es necesario que repitas.
Señor Jesucristo, en este momento oramos por aquellas personas que por medio de esta transmisión, de la bendición de esa transmisión, te recibieron en su corazón. Yo oro por esas personas, Señor, y declaro que si ellos están atravesando por algún problema, alguna situación, en el nombre de Jesús, dobla rodilla ante el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y te doy gracias porque el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida a esta persona, que ahora es hijo tuyo, es hijo de Dios. En tu nombre, Padre, los dejamos en tus manos, los cubrimos con la sangre de Cristo, y declaro, Padre, te doy gracias sobre todo que yo declaro que les da sed y hambre por tu palabra, y que les da sentido de permanencia en esta congregación, y que le da sed para que siga aprendiendo estas buenas nuevas noticias, y que conozca la herencia y lo precioso y lo maravilloso que eres tú. En el nombre de Jesús lo depositamos en tus manos, declarando que todo está bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.